proteger necesariamente la integridad de la competición. Imagínense ustedes que por aplicación de la legislación nacional se puede poner término al contrato para que se vaya a otra liga y el club de ese país, ¿cómo va a terminar su competencia? Podría terminar sin varios jugadores. A partir de ahí es que viene esta recomendación. Así entonces, uno puede decir, se van a ampliar los contratos o se van a prorrogar los plazos, y en este punto, ¿qué es lo que uno jurídicamente puede justificar esta medida? Esta medida se va a tender a justificar por varios motivos. Primero, porque claramente es la intención de los contratantes. Cuando un jugador celebra un contrato con una entidad deportiva, lo hace con la intención de que se termine o agote la temporada. Segundo, por lo que le acababa de decir, la estabilidad en el deporte. Es impensable que un equipo deje ir a sus jugadores, más aún cuando en todas las ligas el número de jugadores limitado, 25 a 30 jugadores, eso generaría una falta de competitividad respecto de los otros miembros de la liga. Tercero, la buena fe. No podríamos entender de otra manera que los contratos no se están prorrogando de manera unilateral, sino que tienen sus fundamentos que son de público conocimiento. Y finalmente, desde el lado de los jugadores, sin duda, que se busca también proteger la estabilidad laboral. También podría el empleador poner término, apegándose a la legislación nacional, poner término al contrato, y evidentemente que el trabajador no va a poder ser empleado, el jugador, en otro equipo porque no están funcionando. A partir de ahí se equilibran estas posiciones. Y el principio que le acabo de decir y lo que ha determinado como recomendación FIFA es lo que también se va a aplicar a los contratos que se inician en una próxima temporada. Todo eso sujeto al artículo 18 del Reglamento de Estatuto de Transferencia. Por tanto, esa es la primera situación que uno puede concluir, que se usan las extensiones de los contratos o las prórrogas, obviamente sujeto a el concepto que es fundamental en esto, que es temporada. Y la temporada, evidentemente, es el periodo de tiempo del cual se desarrolla una competencia. A mi juicio, lo que más va a generar el conflicto es, Celso, el hecho de cómo se va a cumplir estos contratos. Y ahí es que me paso al segundo tema de la reforma, porque este grupo de trabajo justamente tiene por objeto equilibrar dos situaciones. Por un lado, que es buscar o proteger los puestos de trabajo y la estabilidad laboral, y por la otra, buscar un justo y equilibrio razonable entre los intereses de los jugadores y las entidades deportivas. Está claro que las entidades deportivas hoy día se han visto desprovistas de algunos ingresos por no poder participar en la competencia, especialmente lo que dice en relación con el borderó, lo que dice con el sponsoraje o los contratos de merchandising, etc. Y claramente es un problema no menor. En algunas ligas, hasta ahora todavía profesionales, se sigue pagando los derechos de televisación, lo que les permite a los clubes mantener un cierto nivel de ingreso, pero eso no va a ser eterno y no sabemos hasta cuándo va a terminar esta pandemia. Y claro, en algunos casos puede solventar parte de los gastos, pero hay clubes que también tienen muchos ingresos, especialmente los de mejor convocatoria, con el borderó y con los sueldos. A partir de ahí es que también este grupo de trabajo que les mencioné, quiénes son sus miembros, busca generar esta estabilidad. Cómo protegemos la estabilidad del empleo versus cómo hacemos también para poder generar una ayuda o entender la realidad de los clubes sin excepción. Y en ese contexto, nuevamente nos encontramos con algunas situaciones que van a ser de bastante conflicto. Lo primero es que FIFA dice que lo que recomienda es que exista un acuerdo entre las partes, lo que se da claramente de una manera que es lo más razonable. Si eso fuese así, no estaríamos en ninguna situación de conflicto, pero ese es el mundo ideal. En el mundo real tenemos la complicación que necesariamente en nuestros países, y cada uno de los asistentes lo puede estar viendo, no se han tomado decisiones
iguales. Hay clubes que han decidido unilateralmente rebajar el sueldo a sus jugadores a un porcentaje X. Hay otros clubes que en sus países han decidido afrontar y pagar el sueldo completo a los jugadores. Hay otras entidades deportivas que han tomado la decisión de poner término al contrato de trabajo, o otra, suspender. En consecuencia, hoy día no existe una regla uniforme que nosotros podamos percibir. Pero, no obstante eso, la recomendación antes de esta modificación es justamente eso, buscar un mutuo acuerdo. Si eso no se da, entonces pasamos nuevamente a qué es lo que regula, qué es lo que tenemos como normas en esta materia. Y ahí, tratándose de aspectos que son de orden laboral, nuevamente volvemos a la situación que yo les decía con anterioridad. FIFA reconoce la autonomía de, obviamente, de los países que tienen normas propias, y a partir de ahí es que tenemos que buscar en las normas de orden público o privado qué se dice respecto de una situación similar como es un caso fortuito o fuerza mayor. Partiendo respecto del orden privado, acuérdense que las propias entidades federativas son las que tienen algunas regulaciones. De hecho, la sola circunstancia de tener un pacto colectivo o un contrato colectivo es una forma alternativa de tener una regulación entre privados. Caso en el fútbol, Argentina, que es el convenio colectivo más antiguo que reconoce Sudamérica y capaz que en el mundo. Uruguay también tiene contratos colectivos, pero en otros países no se da. En Chile no tenemos, en Ecuador entiendo tampoco, que no, sé si tú me puedes corregir. En Colombia tampoco tienen convenios colectivos, es decir, claramente estamos al debe en esa materia. No teniendo contratos colectivos, la regulación individual en nuestros países del orden privado también es escaso. En consecuencia, tenemos que buscar la solución ¿dónde? En normas de orden público, que son básicamente las normas que se dictan. En Chile nosotros tenemos el Estatuto de Futbolista Profesional, que se incorporó en nuestro Código del Trabajo y que especialmente puede tener una regulación de orden público. Entiendo que en países sudamericanos también existen normas de carácter público. En Colombia hay leyes del deporte, etc. Y a partir de ahí, eso es lo que puede buscarse como solución. Ahora, ya tener una norma de orden público relacionada exclusivamente al deporte es difícil. Y más aún, tener una norma de orden público que regule justamente la situación de pandemia que nosotros estamos viviendo. Y a partir de ahí es que solamente se han dado algunas decisiones que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, entiendo que tienen una ley que regula el desempleo y justamente se aplica para el caso de suspensión de las relaciones laborales de carácter general, tampoco es para los deportistas en particular. En el caso de Chile, también hace 3 semanas entra en vigencia una ley específica que regula la suspensión por el desempleo. En consecuencia, lo que les quiero decir con esto, que la solución no la puede dar una entidad de orden mundial como es la FIFA, porque justamente las relaciones laborales tienen su regulación específica en cada uno de los países. No obstante eso, la FIFA hace una recomendación, y las recomendaciones que ella toma son básicamente algunas situaciones que más adelante va a contarles que ya no son tan recomendaciones, incluso pueden ser exigibles. Lo primero que busca la FIFA es que se recurra a las entidades de gobierno. Es decir, le sugieren a las federaciones miembros y por su intermedio a los clubes para que ellos pidan alguna regulación especial, asignaciones y además de eso algunos beneficios de los gobiernos de cada país. Entiendo que eso es una medida casi llamativa, que una entidad de orden privado le pida a sus entidades que recurran a los órdenes públicos para un salvataje. Ahora bien, en algunos casos entiendo que esto se ha realizado ya sin la recomendación de FIFA y no se ha aceptado. Es más, hay algunos casos que derechamente el gobierno ha dicho que no va a reanudar el fútbol, suspendió definitivamente la actividad y no va a haber apoyo. La segunda recomendación es destinada a los jugadores, que ellos tengan la flexibilidad de aplazar y
reducir sus pagos y, evidentemente, hacer efectivo ellos sus seguros. Eso lo dice expresamente en esta reforma. En consecuencia, si las partes no pueden llegar a un acuerdo, si nuestras legislaciones en nuestros países no tenemos regulación, y si además de eso nuestro gobierno no nos apoya y los jugadores no están dispuestos a poder rebajar esta carga, a las entidades deportivas no les queda más que cumplir. Por lo menos esa es la conclusión, y ahí nos pasamos al elemento más complejo, que es el caso de no existir acuerdo y que los clubes no cumplan con sus obligaciones. Ahí es donde creo que vamos a tener, y por eso mencionaba que en este tema en particular es lo más conflictivo, vamos a tener una alteración mayor. Deberíamos estar dispuestos a entender que va a ser muy complicado, y justamente porque es evidente que con el brote de esta pandemia va a repercutir negativamente en los ingresos de los clubes y justamente en el cumplimiento oportunamente de sus obligaciones, y eso ya lo estamos viviendo. A partir de ahí es que en ese contexto vamos a tener que buscar algunas soluciones. Y en esto es que en el cumplimiento tenemos que preguntarnos primero si existe o no caso fortuito o fuerza mayor. Y lo digo desde el propio comunicado, la propia reforma que hace la FIFA como una observación, porque es contradictorio lo que menciona FIFA diciendo de que esto no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Además dice que es un hecho que supera a todas las organizaciones deportivas, pero a pesar que usa incluso el artículo 27 del Estatuto de Transferencia, que dice que hay casos fortuitos o un imprevisto, pareciera ser que en la redacción no es tal, porque claramente si te dice que hay que buscar acuerdo es porque no te puede eximir del cumplimiento de las obligaciones, y si no te puedes eximir del cumplimiento de las obligaciones, no estamos frente a la posibilidad de entender que el caso fortuito es fuerza mayor. No obstante ello, tenemos que discutir respecto de esta institución. Esto es un principio general, el caso fortuito y fuerza mayor, que se reconoce en todas nuestras legislaciones sin excepción, que da la posibilidad de eximirse del cumplimiento de una obligación si se cumplen requisitos mínimos, que son 3. La doctrina lo menos reconoce eso, y ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, que es primero que exista un hecho que sea ajeno a la voluntad de las partes, segundo, que sea además imprevisible, y tercero, que sea irresistible. Si se dan esas 3 condiciones, yo podría estar en situación de decir que me puedo eximir de una responsabilidad. El primero, que sea ajeno a la voluntad de las partes, sin duda que es así. Lo demuestra el solo hecho que nunca se había suspendido la actividad del fútbol por 80 años. Lo segundo, que sea imprevisible, en principio podríamos entender que sí, pero ¿qué ocurre con casos en particular? Ayer en un foro me lo decía un amigo de Uruguay, Horacio, que no sé si está por ahí Horacio, González Mullín, que cuando empieza esta pandemia en China, después de que ya tuvimos conocimiento de que podía ser mayor, hubo contrato de jugadores profesionales. En consecuencia, la pregunta es, ¿fue imprevisible? Si yo celebro un contrato de trabajo con un jugador, es decir, para adquirir sus derechos federativos y que pueda participar en mi competencia, a sabiendas que se inició una pandemia y que esa pandemia puede ser de nivel mundial, se lo dejo planteado, es una duda. Ni siquiera tengo la posibilidad de concluir algo ahí. Y en tercer lugar, que sea irresistible. Yo creo que esto también es un punto a discutir. ¿Por qué? Porque justamente las entidades deportivas han indicado que al suspenderse la competencia no se cumple el objetivo principal, ¿cuál es? Que es jugar partidos oficiales. Pero si uno revisa un contrato de trabajo de cualquier futbolista de nuestros países, verá que no es la única obligación, puede ser la principal, pero también tiene obligación de entrenar, tiene obligación de asistir a controles médicos, cuidarse, tener dieta. Por tanto, la pregunta es, ¿existe o no una imposibilidad absoluta de cumplir el contrato de trabajo? Más aún que hemos sabido por medios de comunicación que existen algunos entidades deportivas o equipos de nuestros países que sí le dan trabajo a sus jugadores por videollamada. Los están controlando, tienen que ir a pesarse cada cierto tiempo. En consecuencia, la pregunta es, ¿existe o no ahí que sea resistible?
Por tanto, esa primera causa de exhibición de responsabilidad, que el caso fortuito fuerza mayor, debería ser sujeta a discusiones. Ahora, en el segundo nivel, que ya no es para eximirse de responsabilidad, les coloco otra institución, que es la teoría de la imprevisión. Ustedes recordarán que la teoría de la imprevisión no es para eximirse del cumplimiento de una obligación, es para hacerla un poco más equitativa y que las prestaciones vuelvan a un punto de equilibrio. ¿Y por qué lo planteo? Porque los clubes o entidades deportivas, si no se les permite o no llegan a acuerdo con sus jugadores y no existe normativa que los beneficie para suspender las relaciones laborales y los jugadores no están dispuestos a rebajar su sueldo, evidentemente que se les va a hacer mucho más oneroso. Van a tener que cumplir sus contratos de trabajo sin los ingresos que tenían proyectados. A partir de ahí, resalto que no es para eximirse del cumplimiento de la obligación, solamente es porque se hace más oneroso o más costoso tener que cumplirla. Y a partir de ahí es que la teoría de la imprevisión genera algunos requisitos que son similares a la anterior, que es que sea un hecho ajeno a las partes, segundo, que esté de buena fe y que evidentemente estemos frente a un contrato oneroso. ¿Cuál es la piedra de tope que veo acá en la teoría de la imprevisión? Que es, primero, que afecta la intangibilidad de un contrato, por un hecho que evidentemente es subjetivo, que tanto el deportista ni la entidad deportiva lo tenían en mente, por tanto, ¿cuál va a ser la complicación? Y eso colapsa con un principio también que es general, que es el pacto sunt servanda, que es la intangibilidad de los contratos, y que no solamente lo reconocen en la justicia ordinaria, el TAS, como entidad superior del deporte organizado, evidentemente también que lo tiene como uno de los postulados sagrados, que los contratos no se pueden modificar. En algunas legislaciones, por ejemplo, en Argentina, el Código Civil de Vélez Sarsfield sí lo reconoce. O en Italia, que también reconocen el estado de necesidad, uno podría modificar el contrato frente a un tercero y que ajuste las prestaciones proporcionalmente a las nuevas condiciones. A partir de ahí es que vamos a estar en un tema que no va a ser pacífico. Y además de eso, tenemos que agravar un poco más, por lo menos para nosotros en Sudamérica, que el que va a resolver esto en última instancia, les mencionaba que la entidad superior es el TAS, que es el Tribunal Arbitral Deportivo, que tiene su sede en Suiza, en Lausanne, que es un tribunal arbitral, pero que además conoce las apelaciones de las federaciones miembros, evidentemente que va a tener que conocer estos temas. Y ahí nos vamos a tener que acoger en última instancia a otra legislación. Ustedes deben saber que el TAS se regula por el Código Civil suizo, porque ni siquiera hay regulaciones laborales. A partir de ahí, nuestros conflictos van a ser un poquito alterados desde el punto de vista normativo. Por tanto, dejo abierta también la discusión respecto del cumplimiento o no de estas obligaciones que dicen relación con los contratos de trabajo. Y me paso al tercer tema, para no abusar del tiempo que conversamos, Celso, es el periodo de inscripción, y que también se ve alterado. Para los que no estén muy familiarizados con el sistema de transferencia de jugadores, la FIFA implementa a partir del año 2014 un sistema universal donde las 211 federaciones miembros están conectadas por un sistema de correlación, que toda la cesión de los derechos de los deportistas federativos y económicos se hace mediante este sistema, que se llama TMS. Y el TMS tiene dos particularidades. Una, que primero, y se los coloqué en la pantalla, tiene ventanas de transferencia, y segundo, que los traspasos de los derechos de los jugadores solamente se pueden hacer en esas ventanas. Para que se entienda, es que en Europa la temporada es al revés de América. Ellos tienen un sistema distinto de campeonato, obviamente por razones de clima. A partir de ahí es que las ventanas de transferencia también se van a ver afectadas. Y por eso es que la FIFA ha solicitado que, ya ha dispuesto, que sean un poco más flexibles, para que evidentemente entendamos, cada federación miembro en el mundo
tiene la obligación de fijar qué periodo de ventana o de TMS quiere, y a partir de ahí estos periodos son fijados a lo menos con un año de anticipación. Y si se fijaron en ese tiempo, no tuvo en vista esta pandemia que estamos viviendo. En consecuencia, lo que ocurre es que se debe ser flexible y ver la posibilidad de modificar estas ventanas, justamente porque de lo contrario vamos a tener dos problemas. Una, no vamos a poder traer jugadores a Sudamérica si es que nos pasamos los periodos que están fijados, o a la inversa, no van a poder ir a Europa. Y además, para retornar los derechos de los jugadores, tampoco se va a poder realizar. A partir de ahí es que la FIFA ha dispuesto en este punto que para los efectos de las inscripciones tienen que hacerse ciertas modificaciones. Y las modificaciones son justamente para los efectos de poder hacer efectivas las inscripciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Primero, que los contratos laborales y los acuerdos de transferencia entre una federación y otra, como van ligados a periodos de inscripción, tienen que necesariamente ser modificados. Y la modificación se hace justamente a partir de estas recomendaciones que hace FIFA. Ahora, eso no es tan complejo, porque depende exclusivamente de las modificaciones que ha hecho FIFA. No obstante, es que el incumplimiento de todo esto, ya sea en la vigencia, y ahí es donde yo les decía que estas recomendaciones no son tal. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando concluye esta modificación que hace la FIFA, nos dice que, no obstante que son recomendaciones, ha instruido a sus órganos deportivos, que es la Cámara de Resolución de Disputas, para los efectos de que eventualmente, si es que se conocen casos de reclamos ante FIFA, aplique ciertos criterios para los efectos de sancionar. Por tanto, por una parte nos dice que está recomendando, pero por la otra nos dice que necesariamente tiene que sancionar. Ahora, ¿qué es lo que va a considerar FIFA antes de aplicar una sanción? Primero, si es que el club ha intentado llegar a un acuerdo con su jugador. Por tanto, todos aquellos clubes que evidentemente aplicaron una medida en forma unilateral, ya sea de suspender el contrato laboral, rebajar su sueldo, evidentemente que están incurriendo en una infracción. En segundo lugar, se va a considerar la situación económica de un club. Y eso es eventual. Si tenemos un club que evidentemente mantiene unos ingresos y el jugador, que es el que va a reclamar, puede acreditar que, por ejemplo, sigue recibiendo los dineros de televisación y que históricamente este club no tiene borderó y no tiene contratos de publicidad o son muy mínimos, evidentemente que el club no podría reclamar que está en una situación que lo complica de esa manera. En tercero, es que debe haber una proporcionalidad. En toda enmienda de contrato, si es que se cumplen los dos requisitos anteriores que le acabo de mencionar, tiene que haber una proporcionalidad en el sentido que sea algo razonable. ¿Y por qué razonable? Porque no se pueden tomar medidas que puedan generar, por ejemplo, una reducción del 90% de los ingresos de un jugador, o un 80%, depende un poco de los montos de los ingresos de los jugadores, y además depende mucho de la realidad que se viva en cada uno de nuestros países. Y para considerar cuál es proporcional, la propia FIFA nos dice en su modificación que se va a considerar los ingresos netos, tanto de los jugadores como del club. Y a partir de ahí ya nos entrega un parámetro para ver cuándo existe una eventualidad en la infracción. Y no hay que olvidar que también existe una recomendación que no puede haber discriminación en las medidas que tomen los clubes. Es decir, no puede tomar una medida que afecte solamente a los más jóvenes que vienen de la cantera del club y perjudicarlo en beneficio de las estrellas que traen a su equipo. Ahora, el inconveniente
de esta situación, que aun cuando suena que vamos a tener un conflicto mayor de nuestros países en FIFA, no es tan así, porque acuérdense que para recurrir a las entidades deportivas sancionatorias de FIFA se requieren ciertos requisitos de competencia, que es la internacionalidad. En consecuencia, los que evidentemente van a poder reclamar son los jugadores de nacionalidad extranjera. Los demás están sujetos a sus nacionalidades. A partir de ahí es que van a ser considerados estos junto con otras, como el apoyo a los clubes. Estos requisitos, y es donde me enfoqué un poco más, es que evidentemente los clubes sí tienen o van a tener defensas para eximirse o a lo menos atenuar su responsabilidad en el incumplimiento de los contratos, bajo la condición que vayan cumpliendo estas recomendaciones y estas cosas que hemos podido ir conversando y que seguramente después podemos discutir. Y finalmente se tocaron otros temas, saliendo ya de lo que he mencionado, es que también se suspenden, por lo menos por marzo y abril, que los seleccionados nacionales puedan ir a sus respectivas selecciones. No sé si estoy bien en el tiempo, Celso, Sí, a lo mejor estás me perfecto, Oscar. Tranquilo. abusé un poco de la paciencia de todos. No, no, está bien. Si quieres, podemos continuar, no hay problema. Perfecto. Y lo último entonces, Celso, y se gusta después ya podemos abrir la conversación, que es lo que yo creo que es más sensato, es que tampoco FIFA, y ahí nos manda otra señal, va a suspender las decisiones que tomen sus órganos disciplinarios. En consecuencia, si ha dictado alguna resolución que pueda afectar a alguna entidad deportiva, club o federación, esta en principio se va a ejecutar, salvo que sea de aquellas que, atendida la pandemia, no podría aplicarse, como por ejemplo que aplicó la sanción de un estadio con suspensión sin público. Evidentemente que si yo soy ese equipo estaría muy feliz de lo que está pasando, pero claramente en una segunda lectura no se va a dar por cumplida. A partir de ahí es que son los temas que fue tratando y que fue revisando y se los expuse, espero, lo más amigablemente posible, Celso. Sí, no, perfecto, Oscar. Solamente una cosa es que lo que había también manifestado FIFA es el tema de las sanciones disciplinarias. Había establecido que las sanciones disciplinarias que ha ordenado FIFA tienen que ser de obligatorio cumplimiento, o sea, no podrían ser sujetas a prórroga o sujetas a una supuesta exoneración, alegando una fuerza mayor como la que estamos viviendo, entre comillas, sino que más bien las decisiones disciplinarias tienen que ser cumplidas. Partiendo de Así esto, es, estoy de ¿cómo? acuerdo contigo, salvo que la decisión disciplinaria, es lo que te mencionaba, por Ujú. su naturaleza no se pueda cumplir. No es que el club la alegue, sino que FIFA quiere en definitiva que se aplique en la realidad. Exactamente. Ya, y de ahí partiendo de eso, ¿cómo ves tú o qué tan viable ves tú que, por ejemplo, si una federación nacional decide terminar de manera anticipada el campeonato o el torneo, ¿ves factible una posible sanción a esa federación nacional o simplemente será como que la confederación lo acepte, la confederación al final tendrá que asumir lo que dice la federación nacional? ¿Cómo ves desde ese punto? Bueno, es que eso es llamativo porque hasta ahora lo que tenemos es una suspensión. No hemos terminado definitivamente el campeonato y evidentemente que eso variaría lo que estamos conversando, Celso, porque si se termina la temporada, se entiende que consecuencialmente se terminarían los contratos de trabajo. Ujú. Entonces, ahí claramente tenemos una tensión entre las entidades deportivas y los jugadores o la agrupación de jugadores, porque claramente los clubes a esta altura ya a muchos en varios países le convendría ya que exista un acto de término de la competencia. Hasta ahora lo que ha existido es una suspensión. Ahora, lo que también recomienda FIFA es que, y eso va a ser revisado en su minuto, para lo que tú preguntas de una eventual sanción, es que FIFA dice que en lo que originalmente partí la conversación, que no se sabe cuándo esto va a terminar. Y segundo, entrega a las propias federaciones miembros que tomen las decisiones conforme a la situación local. Así entonces, hay países que pueden haber tomado la decisión, por ejemplo, de que no se puede realizar ninguna entidad deportiva, incluyendo
el entrenamiento. Hay otras que no permiten jugar los partidos, pero perfectamente pueden permitir que con ciertas medidas de resguardo usted pueda entrenar. Asimismo, algunos países pueden determinar que no se va a jugar en algunas localidades hasta cierto tiempo, y en consecuencia FIFA en eso entregó la responsabilidad a las federaciones miembros. Si eventualmente alguna de ellas tomara la decisión de dar por terminada la competencia, a lo menos a mi juicio, porque en los motivos de la reforma no se señala, ni tampoco conozco un caso que se haya discutido todavía, una entidad deportiva, si termina, va a tener que justificar muy bien que desde el punto de vista de la localidad, de la decisión de la autoridad sanitaria del país, segundo, de la situación que se vive, especialmente en la entidad deportiva de ese país, no cabía más que tomar esa decisión. Y por tanto va a tener dos problemas. Un problema que es disciplinario, que dice relación exclusivamente para la entidad deportiva, y un segundo problema que es de orden laboral, que dice relación con la consecuencia inmediata de entender que tiene que terminar su participación, que es el cumplimiento o no de los contratos de trabajo. Por tanto, como todos los casos evidentemente tienen su mérito, es que hay que revisarlo caso a caso. No es lo mismo en todos los lugares, por razones ya sea de orden social, político, geográfico, y en consecuencia sí, yo creo que en eso no tengo duda, que vamos a tener muchos expedientes disciplinarios en FIFA en el corto tiempo. Estoy de acuerdo contigo, y ahora lo que yo te voy a pedir es que un poco te pongas en el papel de juez de FIFA. Y por ejemplo, si es que hay un contrato entre un club y un jugador, y lo que pacta ese contrato es que el club pagará al jugador hasta que termine la temporada. Y las condiciones, o bueno, las circunstancias de este contrato son que primero, el club ya deudaba más de 2 salarios continuos al jugador, y que ahora por estas circunstancias, la federación da por terminado el campeonato. ¿Tú crees que ese jugador puede reclamar el valor residual del contrato hasta el final de año, o solamente hasta cuando la federación decretó la terminación de la temporada? Tú lo indicas justamente como una causa de rescisión con causa justificada. Exactamente, Sí. así lo planteo. Está difícil, tenemos argumentos para los dos lados. Y como decimos en el derecho, los abogados inventamos el tai chi, el desdoblamiento. Depende a quién defendamos. Sí, Si la verdad es defendemos que al sí. jugador o defendemos al club. Si tú me sitúas en la situación del jugador, evidentemente que hay bastantes buenos argumentos para decir, primero, que ya el incumplimiento existe, que ese incumplimiento no dice relación alguna con el caso fortuito que seguramente va a alegar el club, y a partir de ahí yo alegaría sin duda el cumplimiento residual del contrato, porque si bien es cierto, se exige un mínimo de meses de incumplimiento, la causa se comienza con anterioridad, sin duda, sin duda. Exactamente. Tenemos unas preguntas. El que quiera... Sí, te pongo un poco en contexto. El día de ayer, el día de ayer o anteayer me parece, 2 clubes en Ecuador notificaron o solicitaron a la federación que nosotros tenemos acá varios torneos, me parece que en Chile también, o sea, tenemos Copa Ecuador, tenemos Liga Pro, tenemos el de formativas y tenemos el fútbol femenino, ¿ya? Varios clubes presentaron comunicados ante la Federación Ecuatoriana diciendo que ellos se rehusaban a participar en todos los demás torneos, a excepción de Liga Pro. Y ahí va lo que dice, lo que está esta pregunta. Dice, en Ecuador 2 equipos enviaron una misiva a la federación comunicando que renunciaban a participar en algunos eventos regentados por este ente durante el 2020. ¿A qué sanción o situación se sujetan estos clubes? Porque ahí está implícito despidos a algunos trabajadores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que, por ejemplo, si es que el club es el que pide que no, o el club más bien es el que comunica que no va a participar de los torneos, ¿crees ahí que aplica un despido intempestivo? ¿Crees que aplica una terminación unilateral del contrato? A mi juicio, por lo que entendí, Celso, tú me dices que existe más de un torneo y el club no quiere participar en uno de ellos. O sea, ¿quiere participar solamente en uno? Solamente en uno. Exacto. Desde la perspectiva de que estamos conversando del reglamento de estatuto de transferencia de jugadores, que también establece normas generales, les comenté que se requieren
cumplir dos principios. Uno, que es la proporcionalidad. No me parece proporcionado que un club quiera participar en un campeonato y no en otro, en circunstancias que la causa de esta caso fortuito, por llamarlo de alguna manera, es la misma. Eso es lo primero. Segundo, rompe el principio de igualdad, que dice relación con que necesariamente a los jugadores no se les puede tratar de manera distinta. Seguramente, como a lo mejor este campeonato que quiere participar es de mayor o menor entidad, de mayor o menor ingreso, algunos jugadores van a quedar fuera. Y por sobre todo, que es el tercer requisito que ya dice relación exclusivamente con el derecho deportivo, que es el principio necesario de estabilidad de la competición. No es posible que se haya pactado una competición con un número determinado de equipos y por un hecho que obviamente no estaba previsto, pero que aun cuando los otros están en condiciones de participar, cuando se reanude, hubieran dos que no. Por tanto, la integridad de la competición es un principio sagrado en el derecho deportivo, como la Pro Condition u otras más. Claro, entonces ahí, desde tu punto de vista, ¿sería aplicable una sanción a esos clubes? Así es, desde el punto de vista disciplinario, sin duda. Sí. Ahora, del punto de vista del derecho del trabajo, ahí ya tenemos que entrar en las normas propias del país de ustedes. Pero no me cabe duda que como son principios generales, volvemos a lo mismo, que hay una discriminación, que hay una desproporción, un término anticipado unilateral e injustificado del contrato de trabajo para los que se vean afectados que no van a esa competición. Exactamente, comprendo. Ahora, tengo otra pregunta. Imagino que hay respecto a los entrenadores, comandos técnicos, preparadores de arqueros, ¿qué normativa los ampara? ¿Solo se regirán por la relación entre las partes? O más o menos, ¿cuál es la normativa o cuál es el régimen jurídico que ampara sobre todo a los cuerpos técnicos, a los entrenadores y a los profesores físicos? O sea, todo lo que compone un cuerpo técnico. Ahí entramos en una situación mucho más delicada, porque acuérdate que en general las normas de orden público que conocen nuestros países se refieren solamente a los deportistas profesionales. Y se entiende por deportista profesional el que presta el servicio bajo una remuneración con los vínculos normales de subordinación, pero en muchas legislaciones se ha olvidado a los que realizan actividades conexas, que son los entrenadores, que son los ayudantes, que son los utileros, y se olvidan, a pesar que ellos, si bien es cierto, no entran al campo de juego, están igualmente sujetos al mismo régimen de concentración, viajes y horarios. A partir de ahí es que esto no es nuestro, ¿eh? Los españoles, en el Real Decreto 1006, donde se regula la actividad laboral, tampoco lo reconocen. Entonces, es una creación jurisprudencial. Por tanto, si estamos frente a un conflicto nacional y las normas laborales en Ecuador, que lo menciono porque es el país sede, Celso, que está organizando esto, reconocen que la protección laboral es tanto para los deportistas profesionales como para los que realizan actividades conexas, no hay problema. Pero si no está esta regulación específica, vamos al régimen general laboral y tendrán que regirse por las normas comunes. Esa es la diferenciación que existe. Y claramente que van a tener protección, pero con esta diferenciación que depende de cada una de las legislaciones. En Chile se reconoce a los trabajadores como entrenadores y ayudantes como actividades conexas y tienen la misma protección. Ahora, es un problema jurisprudencial decir hasta dónde va a alcanzar este límite de actividad conexa. El entrenador sí, obviamente, el ayudante técnico, el utilero, pero el que hace podología, el que te hace los masajes, ahí ya van a haber discusiones. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, otra cuestión. ¿Qué sucede si en un contrato entre un club nacional y un jugador nacional se pacta someter, o sea, se pacta que la legislación aplicable sería la legislación de FIFA, no la legislación nacional? Bueno, eso es un conflicto que felizmente está superado porque en mis clases normalmente lo digo. En los años 70, en nuestros países en Sudamérica, los tribunales del trabajo laborales, cuando uno llevaba un conflicto del deporte ante ellos, se declaraban incompetentes y decían que no podían conocerlo porque había una entidad deportiva. Y esta moda cambió. Ya estamos en los años 2000 y hoy día es impensable que un tribunal laboral rehuya de
conocer un conflicto laboral, aun cuando exista un pacto arbitral. Ese derecho para el trabajador es irrenunciable. De acuerdo. A partir de ahí, si el trabajador quiere renunciar, evidentemente lo puede hacer. Puede ir a un tribunal deportivo internacional, y hay casos que se fijan en arbitraje y se conocen temas laborales, pero eso, del punto de vista de la entidad deportiva, es desconfiable, porque en cualquier minuto podría desistirse y decir que no quiere renunciar. ¿Qué otras soluciones se han dado, Celso? Y por lo menos Perú lo tiene, que es la Cámara de Resolución de Disputas, que son órganos intermedios de mediación en términos privados versus términos públicos, antes de llegar, pero no se exime de competencia un tribunal laboral. Estoy de acuerdo. Tengo otra pregunta aquí. Te saludan desde Chile. Dice 2 preguntas breves. ¿Sería aplicable la teoría de la imprevisión siendo una construcción, imagino que es como una figura del derecho civil en contratos laborales de orden público? Y la segunda es, ¿qué es lo que recomiendas a clubes chilenos en esta crisis? ¿Buscas algún acuerdo en base a la buena fe? ¿Someter algunas de las hipótesis que establece la Ley de Protección del Empleo, suspensión del contrato, reducción de la jornada? Bien, mira, traté de ver quién podía ser de Chile. Veo ahí a Valentina Becerra, que es destacada abogada. Cristian Mir. Y también, no sé si está, también hay otro abogado, Jorge Carrasco, que es de Chile, así que alguno de ellos dos está haciendo estas preguntas y después me la van a cobrar en algún juicio, seguro. Y respecto a la teoría fuerza mayor o caso fortuito, también viene del derecho privado y a partir de ahí son normas de orden general. Cosa distinta es que en Chile tal vez no va a tener mucho asidero, por lo que comentaba al principio, y no solamente en Chile, por el Pacto San Servanda, que es el que dice relación con que no se pueden alterar los contratos. No obstante ello, es distinto, te mencionaba en Argentina, el Código Civil de Vélez Sarsfield, evidentemente que da la prerrogativa a un juez para los efectos de restablecer el equilibrio en un contrato, y es más, puede modificar parcialmente un contrato para los efectos de poder restablecer unas prestaciones más equitativas. Eso en nuestro país, y ya que la pregunta viene de acá, no se ha hecho, no se acoge la teoría de la imprevisión, la tuvimos en la crisis en los años 80 y no se aceptó. Hay muy pocas sentencias y son de jueces arbitrales que reconocen y se fundamentan en un principio también general del derecho, que es la equidad. Cuando uno celebra un acto contrato, lo hace pensando justamente en determinadas prestaciones que si se ven excesivamente modificadas, es razonable que se restablezcan. Eso es la primera pregunta. Yo la defendería la teoría de la imprevisión desde la equidad, que es un principio general. Y en el deporte, y por lo menos el TAS, reconoce muchos principios de orden general. No solamente el Pacto San Servanda, también reconoce el onus probandi, reconoce obviamente la carga de la prueba, y reconoce otros principios y podría ser defendible esto. En la segunda pregunta, de cuál es la recomendación para los clubes chilenos, es complejo, pero se podría replicar a Sudamérica. En Chile existen 3 categorías de campeonatos o de entidades deportivas. Primera, segunda y tercera. En realidad se llaman primera A, primera división B y segunda división profesional. Las 2 primeras categorías, que agrupan a 32 clubes, reciben dineros de televisación, del canal del fútbol, que son dineros bastante cuantiosos y muchos de ellos se mantienen mensualmente por esos ingresos. Por tanto, la primera distinción es, ¿qué club soy? De aquellos de primera B o de segunda categoría. Los de segunda categoría reciben 0. En consecuencia, ya tienen una realidad distinta. Y es más, eso es un tema a considerar según la propuesta de FIFA, ver los ingresos netos de los clubes. Segundo, vería también dentro de estos clubes de primera y primera A, cuáles son los ingresos netos que tienen. Si hay clubes que no pueden justificar que sus ingresos han sido mermados porque no tienen borderó, de hecho en Chile hay equipos que ni siquiera tienen hinchada, como Everton o O'Higgins, son muy pocas comparadas con los otros equipos mayor convocatoria, y a partir de ahí es que no se ven tan afectados. Y tenemos otra categoría de clubes que sí tienen muchos ingresos, como los de alta convocatoria, Colo-Colo, por el merchandising, por la publicidad, por el borderó. Entonces, a ellos sí les puede rebajar mucho este tema. A partir de ahí, evidentemente que
cambia las realidades. Y en tercer lugar, es seguir las recomendaciones de FIFA en términos de, primero, buscar, considerando estas variables, un acuerdo con sus jugadores. Segundo, si eso no ocurre, tomar decisiones proporcionadas dependiendo de los ingresos y que esas decisiones proporcionadas que sean rebajas necesariamente tienen que ir sin discriminación y deben ser necesariamente a la proporción que se exige. Estoy de acuerdo. Y ahora una última cuestión. Por ejemplo, ¿cómo ves tú que si hay un contrato de cesión o un contrato de préstamo y se pacta que si es que el club deja de pagar el salario, o sea, el club cesionario, el club donde está jugando, deja de pagar el salario al jugador, se da por terminado el préstamo y el jugador tiene que regresarlo? ¿Ves tú ahí una eximente de responsabilidad el evento que estamos viviendo para no dar por terminado ese contrato de cesión? En el contrato de cesión, según FIFA, se aplican los mismos criterios que vimos para el contrato de transferencia. Y además se va a entender que normalmente el equipo que cede o el equipo A va a asumir la responsabilidad respecto de los incumplimientos del equipo cesionario o B. Por tanto, evidentemente que en principio va a tener que dar cumplimiento a todas las prestaciones y obviamente va a poder alegar lo que hemos comentado como eximente o atenuante de responsabilidad. Lo que no veo viable es que el jugador pueda poner término con justa causa justamente en este periodo de incumplimiento. Sería desproporcionado, por lo menos a mi juicio. Perfecto. Que se cumple todo lo que hemos conversado, proporcionalidad, ingreso, etc. Supuesto. Tengo otra pregunta, dice, por lo general la legislación laboral tiene a defender al trabajador por su nivel de vulnerabilidad. ¿Crees, sin embargo, me queda la sensación, eso dice nuestro participante, que en este escenario, es decir, la pandemia, la vulnerabilidad es general y podría afectar al futuro del fútbol en los países que tengan más problemas? Entonces, ¿se podría decir que en este escenario los futbolistas estarían llamados a aceptar reducciones que sean razonables? Primero hay que hacer a mi juicio, esto siempre lo escucho, que la protección debe ser para el jugador. Sí, la legislación en general tiende a proteger, en teoría, a la parte más débil, que en teoría es el jugador, pero no necesariamente en nuestra actividad, que es específica, esto se cumple. Hay jugadores que tienen una capacidad de negociación que es mayor. Hay jugadores que rompen la media, estamos hablando de una protección en general, pero los jugadores que son miembros de los equipos de alta convocatoria tienen un poder mucho mayor de negociación, no son un trabajador normal. A veces no se debería establecer una protección per se por el solo hecho de ser trabajador, y eso lo vemos en el día a día. Hay entidades deportivas cuyos representantes muchas veces no van a poder colocarle ninguna traba a esos jugadores, no son capaces de criticarlos públicamente, incluso contra actos disciplinarios. Por tanto, destacaría que a veces no están así. Ahora, para los jugadores normales y generales, sí, de hecho las recomendaciones de FIFA y lo que tiene por fundamento es que justamente uno de los objetivos es equilibrar necesariamente el futuro del fútbol. Si nos ponemos estrictos y damos cumplimiento a los contratos tal como están, sin considerar que es algo que está afectando no solamente a la industria o las empresas de fútbol, sino que a todas las industrias, y no existen facilidades, ya sea para usar los seguros de desempleo, rebajar proporcionalmente los sueldos, siempre y cuando sea proporcional y no sea injusto, creo que el fútbol se va a complicar mucho tiempo. Pero partiendo de la base también que tampoco puede servir según las recomendaciones de FIFA, y por eso es que manda la amenaza diciendo que si usted no cumple con proporcionalidad, no cumple con los ingresos netos, no me cumple con esto, yo lo voy a sancionar. Porque lo que está viendo es que algunas entidades deportivas van a aprovechar esta situación para, entre comillas, hacer ahorro, hacer caja, o no cumplir derechamente las obligaciones, o deportivamente ya se dio cuenta que un jugador no va a rendir deportivamente como él quería y lo va a aburrir por esta parte para que se vaya. Por tanto, cuidado con eso, que en el reino del Señor hay de todo. Sí. Ahora otra pregunta. Por ejemplo, tú sabes, FIFA conoce una controversia contractual siempre y cuando haya un principio de internacionalidad.
partiendo desde ese principio. No, en Ecuador usualmente los cuerpos técnicos o los directores técnicos no tienen un contrato de naturaleza laboral, sino un contrato de naturaleza civil, de prestación, de contrato de prestación de servicios profesionales. La pregunta que me hacen es, ¿tú crees que la FIFA tiene competencia para conocer esos contratos civiles de entrenadores, partiendo desde que ya hay un principio de internacionalidad? Habiendo principio de internacionalidad, necesariamente lo primero que debería reclamar en el país de origen. FIFA, en lo que dice relación con prestaciones laborales, aun cuando sin esos contratos, se declara incompetente para proteger solamente a los jugadores. Y se declara incompetente respecto de algunas prestaciones. Eso ha ido cambiando. Hoy día, ya con el tiempo, sí se aceptan los reclamos de orden laboral respecto de los directores técnicos por incumplimiento de estas prestaciones. Ahora, la forma en que se ha hecho el contrato, ya sea de naturaleza laboral o civil, igualmente es materia de prueba. Y tú perfectamente puedes acreditar que no dice relación con un contrato civil, si está sujeto a los requisitos mínimos de materia laboral. Por eso es que va a coger el reclamo y claramente no veo que se vaya a dar una situación distinta. Por tanto, más allá de que sea un contrato que le coloquemos arriba, contrato de prestación de servicios civiles, si en el hecho tú puedes probar que estamos frente a una relación laboral, difícilmente se podría dejar de cumplir. Sí, justo ahora nos comparten por la pantalla una resolución, me parece que es de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, en la que se dice que se cancelan los certámenes de la temporada 2020 de las categorías formativas de división intermedia, de la primera división B y de la primera división C. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Al parecer, Chile ya estaría dando de baja o ya estaría terminando, no, perdón, es de Paraguay, sí, es de Paraguay, y estaría terminando las competiciones de manera anticipada. Sí, de hecho ayer me lo compartieron, me lo anunciaron, que lo iban a hacer un colega paraguayo. A partir de ahí, claramente, si se ponen término las competiciones, en Chile también se puso término las competiciones de fútbol formativo. Ya se hizo, pero el fútbol profesional aún no. Y en el caso de Paraguay, evidentemente que se aplica todo lo que hemos conversado. Si se pone término a la competencia profesional, claramente vamos a quedar sujetos a los reclamos que vengan de orden laboral y de orden disciplinario. Claramente ellos tendrán sus respaldos de temas de seguridad pública y de la autoridad de ese país. Paraguay se lo tomó muy fuerte el tema de la pandemia. Para terminar, me dicen, ¿qué pasaría si un jugador decide renunciar y luego de finalizada la pandemia es contratado por otro club? ¿Crees que hay procedencia de indemnizaciones? Recuerden ustedes que en el caso del fútbol profesional, las causas de término del contrato son mutuo acuerdo o cumplimiento del plazo. Por tanto, la renuncia no está sujeta a esta actividad. La renuncia conlleva, si es unilateral, va a conllevar sanciones deportivas y económicas tanto para el jugador como para el club que lo contrata. De acuerdo. Son reglas específicas, no es un caso en que como uno presta servicio en otra parte, yo como abogado, si quiero me voy rápido de la oficina que me contrata y a los 15 días doy un aviso y me voy. Pero en el caso del fútbol no. Hay otras formas de terminar contrato y a veces se confunden con esta legislación general. De acuerdo, creo que hemos terminado. Te agradezco muchísimo. A ver, espérate, tenemos otra pregunta. Dice, si la federación como la paraguaya da por cancelados los torneos 2020, ¿los clubes tendrán conflictos laborales? Esa es una pregunta. ¿O puede usar la decisión de la federación para defenderse? Disculpa, no te escuché bien, me tuve un problema de conexión. Dice, si una federación como la paraguaya da por cancelados los torneos 2020, ¿los clubes tendrían conflictos laborales? ¿O puede usar la decisión de la federación para defenderse? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la podría usar perfectamente, porque acuérdate que normalmente, y se lo dije al principio, el contrato de trabajo está sujeto a la temporada. Y la temporada, la que la fija, es la entidad superior. Tratándose de campeonatos nacionales, son nuestras federaciones miembros, y tratándose de campeonatos internacionales, es la federación regional, que para nosotros es la CONMEBOL o la CONCACAF, y en último término, la FIFA. En consecuencia, si nuestra entidad superior dio por terminado la temporada,
necesariamente se le pone término al contrato de trabajo. Ahora, el problema dice relación cómo tú pactaste tu contrato de trabajo. Porque si tú colocas como fecha de término, que son nuestras ventanas de TMS, de enero a diciembre del 2020, es distinto a decir al término de la temporada 2020. Claro, por supuesto. Por tanto, si yo pacté en el contrato de trabajo que al fin de la temporada, da lo mismo, terminó. Ahora, si digo que no, que hasta diciembre del 2020, aunque la temporada termine hoy día en Paraguay, esos contratos van a seguir vigentes y ellos podrían pedir estas prestaciones. Así es que eso es lo que va a tener que ocurrir. Así que, Celso, yo por mi parte te agradezco y agradezco la paciencia de todos por haber escuchado, así que espero que sea de utilidad. No, más bien, Oscar, te agradecemos mucho. Solo quiero un poco que les comento a nuestros participantes. Sé que eres parte del comité organizador del máster de Derecho Deportivo que se hace en conjunto con la Universidad de Lleida. Esta es una versión iberoamericana que incluye algunos países de Iberoamérica, entonces ver si es que nos puedes compartir un poco de este máster. Sí, mira, ya que tú lo indicas, Celso, para los que puedan interesarse, yo soy graduado, se lo mencioné a Celso, de la Universidad de Lleida, España, y veo en la pantalla que hay algunos incluso graduados, por ahí veo a Jorge Carrasco, que es un destacado abogado chileno, y hay algunos que han sido incluso profesores, veo a Carlos Soto, que estuvo ahí, que es profesor de una versión, y este máster que se hace hace 20 años, que es para los que pocos que nos involucramos con el derecho deportivo, se ha creado justamente para profundizar estos temas. Es un máster exclusivamente de derecho, no tiene ni gestión ni administración deportiva, se hace en la Universidad de Lleida, España, en Barcelona, pero hay varias versiones, una que es la que se hace en Qatar, dos la que se hace en España, tres hay una en Colombia que ya se inició, y hay uno que es el iberoamericano, que es un máster que circula en 5 países, que son ciclos de 5 días cada uno, y que parte ahora en Ecuador. Vamos a estar creo que en julio del próximo año contigo, Celso, y va a estar en Panamá, son 5 días, que se hacen porque es un máster presencial, y en ese máster presencial se tocan todas estas temáticas del mundo del derecho deportivo. Ahora, lo que yo sí les podría recomendar para los que están interesados, que lo vean, te puedo compartir el link, porque además es muy económico. Es un máster que, como tiene certificación europea de España, y además de eso tiene registro y tiene financiamiento público español, donde la universidad realmente no ejerce el lucro, este máster cuesta 3.500 euros los 2 años. Por tanto, es absolutamente accesible. Yo, junto con los que hemos hecho ese máster, nos sentimos muy orgullosos, para que se hagan una idea. Los cargos más importantes del mundo deportivo han pasado por este máster, partiendo por Emilio García, que es el director de FIFA jurídico, y claramente es una buena oportunidad para nosotros acercarnos a Sudamérica a estos conceptos. Así es que les puedo compartir el link sin problema y feliz de cualquier cosa que necesiten a disposición. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Oscar. Muy buena conferencia. Leo muy buenos comentarios. Entonces, muchas gracias, Oscar. Que todo salga bien, a quedarse en casa, y te agradezco un montón. Muchas gracias a todos. Esté muy bien. Gusto saludarlo. Gracias, Oscar. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana en hora de Ecuador para la siguiente conferencia. Hasta luego a todos. Una buena tarde. Chao, Celso. Chao, Se le Oscar. puede extender mis felicitaciones a Antonio, que no lo vi, parece por ahí, pero si no... Yo le hago llegar. No te preocupes. Muchas gracias. Un abrazo.